Buenos días, mis hermanitos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo en un nuevo en vivo. En esta oportunidad empezando el último capítulo de este sacerdocio eterno, de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Hoy vamos a estar dando el último capítulo, pero la primera parte, porque hoy vamos a empezar con el último capítulo, pero va a estar dividida en dos partes, y les voy a hablar de algo que no escuché nunca a ningún predicador hablar. Me he tomado el trabajo de hacer una interesante investigación, y el Señor también revelándome por distintos medios, y pude armar esta enseñanza que va a ser la última sobre el sacerdocio eterno, el sacerdocio Melquisedec, y va a ir dividida en dos partes. Así que vamos a meternos ya mismo en esta mañana fría de Buenos Aires. Bueno, ya estamos en pleno invierno, ¿no? Así que no podemos pedir otra cosa. Pero ya nos vamos a meter en esta hermosa enseñanza que vamos hoy a dar, la parte 1, titulada La Orden de los Antiguos. Y muchos se estarán preguntando, ¿qué significa la Orden de los Antiguos? Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué me motivó a hacer esta enseñanza? He oído a muchas personas practicantes del judaísmo decirme que no existía ningún sacerdocio de Dios en la tierra previo al sacerdocio arónico-levítico. ¿Tú qué crees? Bueno, me parece un tema sumamente interesante, por lo que para terminar esta serie, para concluir esta serie sobre el sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, dentro del cual nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, me pareció un muy buen tema para hablarlo bien y para darle fin a esta serie, para darle luz a algunas cuestiones y algunas discusiones, como por ejemplo este judaico que me dijo en su momento que antes del sacerdocio arónico levítico no había existido otro sacerdocio aquí en la tierra. Pero bueno, vamos al pasaje más determinante del canon, y casi que es no hay algún otro, pero este es el pasaje más determinante del canon sobre este tema, que supongo yo que muchos de ustedes ya sabrán de qué pasaje. Pero bueno, vamos a irnos directamente a Génesis 14. Vamos a leer desde el 17 al 20. Dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, si te vas a la concordancia Strong, el sacerdote, dice el Dios Altísimo, en la palabra hebrea 5945, es Elión, que significa el supremo, el más alto. O sea, definitivamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sacó pan y vino. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué es pan y vino? Pan y vino es ofrenda de paz. Es la misma cena, podríamos decir, es una cena sacerdotal. Es lo mismo que comieron en la última cena nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Es cena sacerdotal. Acá podemos ver que si Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, del El Elión, obviamente ya existía un sacerdocio anterior al sacerdocio arónico levítico. No me pueden decir que no existía un sacerdocio previo. Melquisedec era rey y sacerdote en Salem, no en Júpiter, no en Mercurio, en Salem, que por si hace falta decir, estamos hablando de Jerusalén. Pero bueno, sí convengamos en que el canon aplica
poco conocimiento sobre esto, pero que aplique poco conocimiento, ya solamente con este pasaje ya queda demostrado que sí existía un sacerdocio previo al sacerdocio arónico-levítico. Pero sigamos leyendo. Versículo 19. Dice: hermanito Nico, seas bendecido y seas bienvenido. Seas muy bendecido, hermanito. Gracias por estar acá congregándote con nosotros. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y hablando de gigantes incluidos. Está hablando aproximadamente 1600 años después. Isaías te habla de lo mismo en retrospectiva. Mira, si te vas a Isaías 1, versículos del 21 al 26, dice Isaías: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y de pronto vemos que la ramera no es Roma, vemos que la ramera es Jerusalén. Interesante. Llena estuvo de justicia, dice. En ella habitó la equidad. ¿Qué es equidad? Sinónimo de justicia. Lo puedes ver en Hechos 2 y en Hechos 4, cómo vivía la iglesia del tiempo de los apóstoles. Ahora lo vamos a ver. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas. ¿Por qué? Porque ahora hay indiferencia, porque dejaban morir de hambre al pobre. Traducido, que era lo mismo que hacían en Sodoma y Gomorra. Para entender esto, tienes que ir a ver la enseñanza que tengo en nuestro canal de YouTube, Ciudad Derramadora de Sangre. Y ahí te explico todas las maneras en las cuales, las distintas maneras en las que somos, delante de los ojos de Dios, somos asesinos delante de Él. Y no solamente quitándole la vida física a alguien, sino de varias maneras somos asesinos ante los ojos de Dios. Versículo 22 dice: tu plata, o sea tu cuerpo, hablando del cuerpo, se ha convertido en escorias. Tu vino, hablando de la enseñanza, está mezclado con agua, o sea, hablando de sabiduría diluida, de religión, básicamente. Versículo 23. Tus príncipes, o sea, tus gobernadores, prevaricadores, o sea, jueces injustos. Un prevaricador es un juez que a sabiendas, o sea, sabiendo lo que está haciendo, da un dictamen injusto. Prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Podríamos equipararlo con lo que habla Pablo en 1 Timoteo 6, cuando dice: los que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Por qué? Y a continuación te dice: no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Paralelo con lo que te habla Santiago en 1.27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera voluntad de Dios, el hacer justicia, no el construir iglesias, entre comillas, como le llaman los cristianos, cuando son básicamente sinagogas. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Como dijo Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no siembra, desparrama. Tú te conviertes en enemigo de Dios cuando no cumples su ley. No la ley de Moisés, la ley eterna, la ley macro, la ley de la justicia, la ley real, como le llama Santiago, la ley de la libertad, como le llama Pablo, la ley del Espíritu. Se le puede llamar de varias maneras, pero lo que siempre trato de dejar claro, que nada tiene que ver con la ley de Moisés, a pesar de que muchos le llaman la ley de Dios, pero no es la ley de Dios. Versículo 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio cuando fue fundada.
y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, ya no va a ser Jerusalén, va a ser Jeru-Sadok, ciudad de justicia. Confirmación de lo que hemos hablado varias veces cuando leímos el rollo sagrado de Melquisedec. Y para confirmar todo esto que venimos viendo, vamos a uno de los tres rollos, a uno de los tres libros que conforman el rollo sagrado de Melquisedec. La historia de Salem, libro que fue escrito por Abraham. Vamos a leer los primeros 3 versículos de la historia de Salem. Capítulo 1 dice: esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec. En la ocasión de la fiesta de Sucot, después de la liberación de Lot y sus hijas. Esto va consonante paralelo con Génesis 14. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Ya vamos a ver quién era Adonías. Él poseía muchas riquezas, porque Adonías está en la Biblia, pero está con otro nombre. Él poseía muchas riquezas, pero nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y del amor. O sea, de la sabiduría que nacían del espíritu de sabiduría. Cansado con las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor, ágape y de justicia. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, ciudad de paz. Vámonos ahora a otra parte. Vamos a Historia de un vaso, que es otro de los libros que forma parte del rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a ir al capítulo 6 para no desviarnos del tema, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando desde el comienzo, de que yo te pueda mostrar que sí existió un sacerdocio previo al sacerdocio arónico levítico, el sacerdocio eterno. Historia de un vaso, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice: después de coronarnos, Melquisedec nos hizo sentar alrededor de la gran mesa y comenzó a servirnos el pan y el vino. Pan y vino, como te dije al comienzo, cena sacerdotal, igual que en la última cena Jesús con los discípulos. Esto es lo que pasa cuando en Génesis 14 te relata el encuentro de Abraham y Melquisedec. Ellos se encontraron en Salem. A partir de aquel momento comenzamos a honrarlo, hablando a Abraham. A partir de aquel momento comenzamos a honrarlo como sacerdote del Dios Altísimo. Pero muchos te dicen que no existía un sacerdocio antes del sacerdocio levita, como me dijo ese judaico un día hablando. Y acá está claro. Pero bueno, sigamos. Volvamos al libro La Historia de Salem. Vamos al capítulo 2, versículos 2 y versículos 6. Tengo que ir saltando porque es muy extenso este libro, pero quiero mostrarte los pasajes claves sobre el tema que estamos hablando. Versículo 2 dice: asentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. No te puedo explicar todo de qué trata, porque si no tendría que leerlo, pero igual ya hemos leído. Creo que cuando comenzamos con los videos de YouTube, habíamos leído otro libro, Historia del Universo, que es el primer libro del rollo de Melquisedec. No, este libro no lo leímos. Pero bueno, en algún momento lo leeremos, o si no, tómate el trabajo de leer este hermoso libro. Versículo 2, capítulo 2, la historia de Salem. Asentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. ¿Qué te dice este versículo?
que Adonías era rey, estaba asentado en su trono de rey. Versículo 6. Adonías tenía un hijo único a quien había dado el nombre de Melquisedec. Y ya he dicho muchas veces quién era Melquisedec. Si el hijo de Adonías era Melquisedec, deberías, si sabes quién es Melquisedec, quién es este Melquisedec, que es el de Génesis 14, vas a saber quién es Adonías. Ahora lo vamos a develar. Y esto te habla de lo mismo como lo vimos en la enseñanza el sacerdocio eterno. Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era Shem. ¿Quién era Shem? El hijo de Noé. Shem, Cam y Jafet. Pero Melquisedec también era llamado Adonisedec. Esto lo apuesto a que no lo sabías. Melquisedec era llamado también Adonisedec. Y ahora te voy a explicar. Vamos a saltar ahora al libro de Hazar. Vamos al libro de Hazar, el libro del justo, capítulo 16, versículo 11. Dice, y Adonisedec, entre paréntesis, Melquisedec, rey de Jerusalem, o sea, de Jerusalén, rey de Salem, entre paréntesis, el nombre era Shem, lo que te hablé desde el principio. Melquisedec era Shem. Dice, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino. ¿Ves cómo todo se confirma? El libro de Hazar, el rollo sagrado Melquisedec, el canon. Para los que no se quieren salir del canon, no tengan miedo. Los otros libros, los apócrifos, no muerden, confirman todo lo que vemos en el canon. Salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino, cena sacerdotal, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech, que el canon te explica que es el valle del rey. Ahora te voy a decir quién es Adonías, por si hace falta, pero bueno, te lo voy a confirmar igual, ya te debes haber dado cuenta. Pero bueno, si te fijas, te dije que Melquisedec también se lo llamaba Adonisedec. Adonisedec tiene la misma raíz que Adonías. ¿Cuál es la raíz? Adonisedec. Adon-Ías. ¿Qué significa Adón? En hebreo significa Señor. Entonces, así como Melquisedec es rey de justicia, Adonisedec significa Señor de justicia. Obviamente. Entonces, Adonías, ¿qué significa Adonías? Adonías significa mi Señor es el yo soy. Eso es lo que significa Adonías, que era el padre de Melquisedec. Porque el Ías de Adon-Ías representa en este espacio la abreviación del tetragramatón, del Yod Ke Vah. Entonces, Adonías significa mi Señor es el yo soy. Aquí esto nunca te lo habían dicho. Estoy seguro que nunca te lo habían dicho. Entonces, si Melquisedec, aparte de Shem, también es Adonisedec, y Melquisedec era hijo de Adonías, ¿quién era Adonías? Está clarísimo. Adonías era Noé. El libro Los Escritos de Abraham, que es otro libro que fue uno de los libros que usé cuando hicimos la serie sobre la vida de Abraham, que está en nuestro canal de YouTube. Por las dudas les recuerdo que acá en la página central del TikTok está el botoncito rojo que los lleva a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí van a encontrar muchísimo material en ese canal, y ahí en el playlist hay varias series de enseñanzas, y hay una que se llama Abraham, que ahí trata sobre la vida de Abraham. Entonces, este libro que les digo, Los Escritos de Abraham,
también atestigua que Shem era Melquisedec. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo dijo: en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Los escritos de Abraham, el libro de Hazar y el rollo sagrado de Melquisedec. 3 testimonios de que Shem, el hijo de Noé, era Melquisedec, era Adonisedec. Hablando de los escritos de Abraham, te lo voy a mostrar. Los escritos de Abraham, capítulo 3, versículo 2, dice: Peleg era el hijo de Eber, quien era hijo de Salah, quien era el hijo de Arfaxad, el hijo de Shem, el cual era Melquisedec, que por interpretación es rey sacerdote, Melech Sadik, rey de justicia, porque él, Melquisedec, Shem, era un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, vemos claramente que sí existía un sacerdocio antes del sacerdocio único levítico. ¿Cuál? El sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio de justicia. Solamente con Génesis 14 ya hay una prueba que sí existía un sacerdocio anterior, pero te lo estoy confirmando con muchos otros libros, de muchas otras maneras, para que no quede absolutamente ninguna duda. Vamos a seguir con el mismo libro. Vamos al capítulo 19 de los escritos de Abraham. Muy interesante ese libro, muy interesante. Dice, Shem gobernó en la ciudad de Salem y fue llamado Melquisedec, porque reinó como rey bajo su padre Noé y era sacerdote del Dios Altísimo. Muchos creen que Melquisedec, en consonancia con el relato de Génesis 14, fue una especie de ser celestial que apareció de la nada y que se fue de la nada. Y no, Shem era un hombre de carne y hueso, igual que nosotros, y fue rey y sacerdote, al igual que lo fue su padre Noé. Melquisedec no fue un ángel que bajó del cielo como creen muchos, porque muchos no entienden el misterio de Melquisedec. Y este Melquisedec, porque Melquisedec, recuerda que lo expliqué muchas veces, Melquisedec no es un nombre propio, Melquisedec es un título, como presidente, por ejemplo, el presidente de la nación. Melquisedec es un título. Y aquí otro testimonio de que Melquisedec, entre paréntesis Shem, este Melquisedec, era un hombre de carne y hueso. Si te vas a Hebreos, capítulo 7, versículo 4, dice: considerad, pues, cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y no me voy a meter al tema del diezmo porque ya lo hablé muchas veces. Pero dice, considerad pues cuán grande era este. Pero ¿quién era este? Si te vas a la traducción de la King James, dice, considerad pues cuán grande era este hombre. Porque cuán grande era este puede ser un ángel, puede ser un extraterrestre, como muchos creen. No, en la King James te dice cuán grande era este hombre. O sea, Melquisedec. Ese Melquisedec era un hombre de carne y hueso. Verso 2. Después de la partida de Cam, de la presencia de su padre Noé, ya está hablando después que terminó el diluvio, Shem y Jafet vivieron juntos en paz bajo el benigno gobierno de Noé. Noé era rey, pero con el tiempo surgió un conflicto entre ellos y Noé llevó a la simiente de Shem a una nueva tierra que el Señor le mostró, donde construyeron una ciudad a la que llamaron Salem, la ciudad de la paz. Esta historia es narrada por el libro La historia de Salem. Versículo 3. Noé
invistió a su hijo Shem con autoridad para reinar como príncipe de paz, imagen de espejo de Cristo. Y Noé dedicó sus días a instruir a su pueblo según la orden de los antiguos. Pero hermanos Falto, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto, la orden de los antiguos? La orden de Melquisedec, o el orden sagrado de Melquisedec, fue también llamado más atrás en el tiempo la orden de los antiguos. Pero es un mismo orden. El orden o la orden, según a veces está expresado como masculino o femenino, pero no cambia el contexto de lo que estamos hablando. El orden de Melquisedec fue llamado también el orden de los antiguos. Paralelo, todo es impresionante cómo se... Paralelo con la senda de los antiguos. Paralelo con la senda de los antiguos. La orden de los antiguos. Versículo 4. Y su pueblo habitó en justicia. Su pueblo habitó en justicia. Si quieres saber qué es habitar en justicia, vete a leer Hechos 2 y Hechos 4 y a ver cómo vivía la iglesia en la época de los apóstoles. Y ahí lo vas a ver. La iglesia vivía en justicia, vivía en equidad, vivía en rectitud. Y su pueblo habitó en justicia y adoró al Señor su Dios y le sirvió. Ese es el mismo orden, el orden eterno, el orden de Melquisedec. Habita en justicia, adora haciendo justicia y sirve haciendo juicio y justicia. No el juicio condenatorio, juicio de justo juicio, como lo he hablado muchas veces también. Versículo 5. Establecieron el orden del cielo, otra manera de llamar a la misma orden, similar a lo que ocurre con la ley de Dios. La ley de Dios se le llama la ley de justicia, la ley real le llama Santiago, Pablo la llama la ley del Espíritu, se llama de muchas maneras. Bueno, el orden de Melquisedec, previo a Génesis 14, se la llamaba de muchas maneras. La orden de los antiguos, y acá se le llama el orden del cielo. Dice, versículo 5, establecieron el orden del cielo entre ellos y buscaron la ciudad de Enoc. El Señor vino entre ellos y les ministró, y los que buscaban la ganancia de este mundo salieron de entre ellos, porque tenían todas las cosas en común. Y acá totalmente paralelo con lo que te dije que vayas y leas en Hechos 2 y Hechos 4. ¿Por qué? Porque vivían en justicia, vivían en rectitud, vivían en equidad. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común según el orden de Enoc. El orden de Enoc, el orden de Melquisedec, el orden de los antiguos, el orden del cielo. Todo un mismo orden. Y ningún hombre tenía más por encima de su prójimo. Vamos a Hechos 2 y a Hechos 4. Lo he leído muchas veces, pero te lo voy a dar de vuelta rápido para que veas cómo se... los apócrifos, ¿no? Te explica a profundidad lo que puedes ver en el canon. Hechos 2, versículos del 42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Te la explica Pablo en 1 Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, sinónimo de misericordia, sinónimo de amor ágape, sinónimo de caridad, sinónimo de justicia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, que es el principio de la sabiduría. Temor a Dios, temor de Dios, no temor a Dios. No habla de temor de tenerlo en miedo, sino de temor de no querer fallarle. A eso hace referencia. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído
estaban juntos, o sea, estaban en unidad, estaban en comunión, estaban en común unión y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ahí está la diferencia, porque muchos confunden igualdad con equidad. Y no. La igualdad reparte en partes iguales. No importa si eres rico, si eres pobre, pero si repartes en partes iguales, el rico va a seguir siendo rico y el pobre va a seguir siendo pobre. Cuando tú repartes en equidad, le das más al que necesita y menos al que menos necesita, o nada al que no necesita. Ahí está la diferencia entre equidad e igualdad. Versículo 46. Y perseverando unánimes, porque formaban un solo cuerpo, cada día en el templo todavía existía la figura del templo, todavía existía. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se veían en el templo porque era el lugar donde acostumbraban a reunirse desde hacía años. El tránsito del antiguo pacto al nuevo pacto no sucedió de un día para el otro entre el pueblo. Podríamos decir que el último evento en el cual concluyeron los vestigios del antiguo pacto, por así decirlo, fue la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén entre el año 66 y el año 73, en los cuales 7 años, se dieron la famosa Gran Tribulación. Pero bueno, ese será el tema que hablaremos en otro momento. En dicho evento, durante la destrucción del templo y de toda la ciudad, cuenta Josefus, el historiador Flavio Josefus, en sus libros del historiador judeo-romano, que varios sacerdotes del templo vinieron y se arrodillaron ante Tito Vespasiano, el hijo de Flavio Vespasiano, el padre. Se arrodillaron, se postraron ante Tito, clamando clemencia para que no los mataran, para que les perdonara la vida. Y Tito, siendo usado por el Espíritu Santo, les contestó con una frase que resonará por el resto de la eternidad. Les dijo: perezca su sacerdocio juntamente con su templo. Impresionante. La frase que les dice Tito, o sea, es impresionante la frase. Me pude imaginar a Jesús hablándoles en lugar de Tito, diciéndoles: perezca su sacerdocio juntamente con su templo. Tremendo. Recuerda que usaban el templo para adorar a Satanás. Ezequiel 8 lo atestigua. Recuerda eso. Y hay más. Longinus, el guardia romano que le clava la lanza a Jesús en el costado, que era un guardia personal de Pilatos, porque tenía unas cataratas muy avanzadas y había hecho una amistad con Pilatos. Pilatos lo sacó de las filas y lo hizo como un guardia personal de él, como una manera de protegerlo, de no dejarlo expuesto. En el momento que él le clava la lanza a Jesús, por el canon sabemos que salió agua y sangre del costado de Jesús, y esa agua y esa sangre le salpicó los ojos a Longinus, y al instante fue curado de sus cataratas, fue sanado de sus cataratas.
En ese mismo instante, él gira la cabeza porque ellos estaban en el jardín de Getsemaní. Estaban al este del templo. No sé cómo explicarte porque no te lo puedo explicar bien. Pero ellos estaban en un plano superior al templo. O sea, acá estaba el jardín de Getsemaní donde estaban crucificando a Jesús, porque Jesús fue crucificado en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní. Y más abajo estaba el templo de Jerusalén. Entonces Longinus, que estaba acá, giró su cabeza hacia abajo y pudo ver, en el momento que murió Jesús, pudo ver la rasgadura del templo cuando se rasgó de arriba abajo, y pudo ver en su interior, pudo ver al cubo negro de Saturno que había dentro del templo, en lugar del Santo de los Santos, donde adoraban al demiurgo. Y está atestiguado en Ezequiel 8, como te lo dije. Ellos adoraban al mismo Satanás dentro del templo, dentro del uno de los ídolos de los judíos. Por eso fue lo que pasó con Jerusalén y lo que pasó con el templo. Profetizado por el mismísimo Jesús. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Vamos ahora a Hechos 4, versículos del 32 al 37. Dice: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, según la justicia, según la equidad. Traían todo, no como hizo Ananías y Zafira. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo era conforme a la orden de los antiguos, conforme a las sendas antiguas que te habla Jeremías 6:16, creo, no estoy seguro. Conforme al mandamiento eterno: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Volvamos a los escritos de Abraham. Capítulo 110, versículos del 6 al 18. Esto es Dios hablando con Abraham. Dice: esto es de acuerdo con el pacto que hice con Adán en el jardín del Edén. Hablando del pacto eterno, el pacto de justicia, del pacto eterno. Pero les dije a Noé y Shem que no te administraran este pacto, para que lo recibieras en señal de este nuevo pacto que hago contigo. Recuerda que cada vez que se habla de nuevo, se refiere a eterno. Lo he hablado muchas veces. Ten presente eso. De todos modos, con Abraham fue distinto, porque con Abraham el Señor ofició la incepción de la promesa en el pacto. Ahí radicó la diferencia. Versículo 7. Aunque di estas ordenanzas en el principio a Adán, sin embargo, los hijos de los hombres se han desviado continuamente de mis preceptos y no han guardado mis ordenanzas que di a sus padres. ¿La ley de Moisés? Versículo 8. Han descuidado la ordenanza del bautismo que les ordené en señal del entierro del hombre natural, y han dejado de recibir la unción
por la cual se convierten, hablando en tiempo presente, no se convertirán, tiempo presente, se convierten en reyes y sacerdotes para mí. O sea, se convierten en Melquisedec para mí. El bautismo y la unción del Espíritu Santo. De eso está hablando. Para los que dicen que no había un sacerdocio antes del sacerdocio arónico levítico. Cuando recibes el Espíritu Santo, recibes la promesa. Cuando recibes la promesa, recibes al Melquisedec. Versículo 9. Sí, se han apartado de mis mandamientos. ¿Estaría hablando de los 10 mandamientos? Por supuesto que no. Porque muchos creen que cuando se habla de mandamientos solamente pueden hacer mención de los 10 mandamientos nada más. Cosa que es totalmente absurda. Sí, se han apartado de mis mandamientos y han cambiado mis ordenanzas y han reemplazado el bautismo por el lavamiento de los niños que ellos llaman bautismo. ¿De quiénes estará hablando? Uf, qué profética esta palabra. ¿Entiendes ahora por qué estos libros fueron ocultados? Y han dicho que hasta son satánicos. ¿Entiendes? Pero he aquí, esto no es bautismo, porque expiaré la caída de Adán. Por tanto, los niños pequeños son inocentes hasta que alcanzan la edad de rendir cuentas. Pero los hijos de los hombres han rechazado mi expiación en la que ofreceré a mi Hijo unigénito por los pecados del mundo. Porque dicen que la sangre del justo Abel fue derramada por los pecados, rechazándome así como su Salvador. ¡Wow! Pero has cumplido mis ordenanzas. Por tanto, tu descendencia rociará a todas las naciones porque serás padre de muchedumbres. Claro, exacto. Versículo 13. Y serás fructífero, y muchas naciones vendrán de ti, y reyes de naciones serán de tu simiente. Además, no cortarán en sus prepucios a la manera de los paganos, porque esta es la ley menor. Presta atención a lo que dice, porque esta es la ley menor, hablando de la ley de Moisés. Para lo que dice que la ley de Moisés es la ley de Dios. ¡Qué ridículos que son! La ley de Moisés no es la ley de Dios. Fue una ley temporal. La ley micro y la ley macro. Acá te lo dice. Porque esta es la ley menor. Hablando de la ley de Moisés, se aplica solo a aquellos a quien se les ha cortado parte del evangelio de lo que han recibido. La ley de Moisés fue la ley de la penitencia, debido a lo que ocurrió en Éxodo 32. Versículo 15. Pero sus corazones están abiertos a la plenitud de mi evangelio, por lo que serán abiertos sus prepucios, el del corazón, no el del pene, el del corazón. Versículo 16. Porque si te fuera provechoso estar sin prepucio, ahora sí hablando del prepucio del pene, entonces tu padre te engendrará en tu madre sin prepucio. No quites lo que Dios te ha dado. Explíquenselos a los judíos, a los que se dicen ser llamados, los que se dicen ser judíos. Mas sean abiertos sus prepucios, porque esta es la verdadera circuncisión y les será de provecho como un pacto escrito en su sangre, que será un pacto eterno, totalmente paralelo con Jeremías 31, cuando te habla del pacto eterno grabado en su mente y escrito en sus corazones. ¡Wow! ¿Cómo se arma todo de una manera exacta y perfecta? Impresionante. Los escritos de Abraham, capítulo 98, dice: por lo tanto, me aparté de Melquisedec, dice Abraham,
regocijándome en su bendición, porque él era un hombre de fe que obraba la justicia, porque la justicia se obra, la justicia se hace, son obras de la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, no obras de la ley, obras de la fe. Y cuando era niño temía a Dios y por su fe cerraba la boca de los leones y apagaba la violencia del fuego cuando los de la mala combinación buscaban destruirlo de la faz de la tierra, los de la otra simiente. Por tanto, habiendo sido aprobado por Dios, fue ordenado sumo sacerdote según el orden del pacto que Dios hizo con Enoc, que es según el orden del primogénito, nuestro padre Adán. Porque este santo orden no vino por el hombre, ni por voluntad de hombre, ni por padre, ni por la madre, ni por el principio de los días, ni por el final de los años, sino por Dios. Y acá te está haciendo mención lo que muchos no entienden en Hebreos, cuando piensan que está hablando de Melquisedec como una persona, porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Ay, pero entonces era Cristo. No, no hablaba de la persona, estaba hablando del sacerdocio. Y acá te lo explica. Versículo 4. Porque fue establecido en el principio de la tierra por los antiguos de los días, pero ya estaba establecido en los cielos. Te repito, entre el principio de la creación y la creación de la tierra, esto es, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pasaron eones. Eones pasaron. Por lo que se llama el orden de los antiguos. Imagen de espejo de las sendas antiguas de Jeremías 6. Y fue entregado a los hombres desde el principio. Desde el principio. No desde el sacerdocio arónico levítico. Lepra. Seas bienvenido y seas bendecido. No, no soy adventista, no soy de ninguna religión. En todo caso soy de la religión de Santiago 1.27. Pero no soy de ninguna religión. A libertad fuimos llamados, dijo Pablo. Soy simplemente un hijo de Dios, un pregonero de justicia, un predicador de justicia. Pregonero de justicia porque predico, la anuncio y la vivo. Básicamente eso. Y fue entregado a los hombres desde el principio por el llamado de la propia voz de Dios según su propia voluntad a través de la voz de su sacerdocio. No está hablando del sacerdocio arónico levítico. A través de su sacerdocio, a todos los que los que dejaron de pecar, no, a todos los que creyeron en su nombre y fueron fieles, o sea, fueron obedientes hasta que lo obtuvieron. El pacto y el orden fueron dados desde el principio de la creación. Claro, exacto, hermanito. Exacto. Por culpa de las denominaciones, de las religiones, creen que Jesús es igual a la religión. No pueden separar a Dios de la religión, y eso es en parte en culpa, pero ninguna religión, o sea, hay que tener en claro que ninguna religión viene de Dios. Todas las religiones tienen un pedacito de verdad, pero las religiones no vienen de Dios. Sigamos en los escritos de Abraham. ¿Qué quiere decir visitar a los huérfanos y a las viudas en Santiago 1.27? Básicamente quiere decir, está hablando de la ley eterna, de la ley de Dios, de la ley del Espíritu o la ley real, como la llama Santiago. ¿Qué es la ley de Dios? Es la justicia, el amor ágape, la piedad, la misericordia, la caridad, conforme
a la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es el completo y abnegado servicio a los demás, a nuestro prójimo, conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Dios. Esa es la piedad, la misericordia, la caridad, el amor ágape, la justicia. Sigamos en los escritos de Abraham, capítulo 100, versículos del 1 al 4. Ahora, Melquisedec era un sacerdote según este orden, que es el santo orden de Dios. El orden de Melquisedec era el santo orden de Dios. Por tanto, obtuvo la paz en Salem y fue llamado príncipe de paz. Como ya te dije, distintos nombres para un mismo orden. Y su pueblo obró justicia, obró caridad, obró misericordia, obró piedad. Y obtuvo el cielo porque buscaron la ciudad de Enoc, que Dios había tomado antes, separándola de la tierra y reservándola para los últimos días o el fin del mundo, como le dicen. Porque Dios ha dicho y jurado con juramento que los cielos y la tierra volverían a juntarse, a fusionarse en un evento cuántico. Y los hijos de Dios serían probados incluso por fuego. Y así, Melquisedec, habiendo establecido la justicia, o sea, habiendo establecido la ley de Dios, como te lo explica Isaías 1, como te lo explica Isaías 58, como yo te lo expliqué en la serie que dice la ley de Dios, en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que está el botón, acá en la página central del TikTok está el botoncito rojo que los lleva directamente a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí en la playlist hay una serie de enseñanzas que se llama la ley de Dios. Ahí lo explico en profundidad esto. Habiendo establecido la justicia, que es la ley de Dios, fue llamado Rey del Cielo por su pueblo y, en otras palabras, Rey de paz. Ahora, a ver, una cosita. A ver. Muy extenso todo lo que tengo acá. A ver, vamos a seguir un poquito más. A ver, bueno, habiendo visto esto, ahora vamos a empezar a ver otros patriarcas, los que conocemos por el canon, que pertenecieron al orden de los antiguos, al orden eterno, al pacto eterno, al sacerdocio eterno. Libro de los secretos de Enoc, capítulo 11, versículos 61 y 73. Dice, el Señor hablando sobre Adán, dice, y le constituí como rey sobre la tierra, teniendo a su disposición un reino gracias a mi sabiduría. Adán fue rey. Versículo 73. Entonces comprendió el diablo que yo iba a crear otro mundo. Al ver que yo había sometido a Adán todas las cosas que había sobre la tierra para que él reinase y dispusiera de ellas. ¿Qué otro mundo? El mundo en el que vivimos hoy. Y está más que claro que Adán también fue sacerdote, por lo que te mostré en la enseñanza pasada, el tabernáculo. Y te lo voy a volver a mostrar más adelante. Adán fue rey y sacerdote. ¿Qué estoy diciendo? Adán fue un Melquisedec. El libro de Jasar, capítulo 2, versículo 14, dice, y Cainán, hablando del hijo de Enos,
y nieto de Set, reinó sobre la tierra, y él volvió a algunos de los hijos de hombres al servicio del Todopoderoso. Rey oficiando el sacerdocio. Rey y sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, al orden de los antiguos, al orden de Enoc, al orden de los cielos. Todo un mismo orden. El libro de Jasher, capítulo 3, versículo 12, dice: y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años, y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo, y él los guió en los caminos del Señor. También era rey y sacerdote. Enoc, el orden de Melquisedec, también llamado en la antigüedad el orden de Enoc, pero hablando de un mismo orden. Uno que no reinó en Israel, sino en Egipto, pero que sí reinó sobre los hijos de Israel, fue José. José reinó en Egipto. Veamos, el libro de Jasher, capítulo 50, versículo 7, dice: y en el transcurso del año, en el segundo año del reinado de José, en Misraim, o sea en Egipto, el Señor dio gran abundancia en la tierra de Misraim por 7 años, como José había hablado, porque el Señor bendijo el producto de la tierra en esos días por 7 años, y ellos comieron y estaban grandemente satisfechos. Y recuerda que el Señor ya le había mostrado en visiones su futuro a José. ¿No lo recuerdas? Génesis 37, versículo del 5 al 11, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, por eso lo que hicieron después. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o enseñorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, que fue finalmente lo que terminó sucediendo. José fue una clara imagen de Cristo. Te doy unos ejemplos. José tuvo 2 hermanos, como los 12 discípulos que tuvo José. José fue vendido por sus hermanos por piezas de plata, igual que Jesús cuando lo entregó Judas. José en Egipto fue condenado injustamente cuando lo metieron preso, igual que Jesús. José fue condenado a una prisión igual que Jesús. Jesús fue condenado a la otra prisión, al Seol. Interesante, ¿no? Otro que reinó y también fuera de Israel, que eso voy a dar una enseñanza sobre eso, fue Moisés.
Ya voy a hacer una enseñanza sobre eso. El libro de Hazer, capítulo 73, versículos del 1 al 4, dice: en el año 55 de Faraón, rey de Misraim, esto es el año 157 de los israelitas descender a Misraim, Moisés reinó en Cus. Cuando Moisés escapó de Egipto, fue a Cus, no fue directamente a Madián, fue a Cus, que estaba situado, al sur de Egipto, debajo de Egipto. Moisés era de 27 años cuando él comenzó a reinar en Cus, y él reinó 40 años. Y el Señor otorgó a Moisés favor y misericordia en los ojos de todos los hijos de Cus, y los hijos de Cus lo amaron en extremo. Así Moisés fue favorecido por el Señor y por los hombres. Y en el 7º día de su reino, todos los hijos de Cus se reunieron y vinieron delante de Moisés y se inclinaron a él a tierra. Interesante. A ver, ¿qué es lo que me queda? A ver, la comprobación. A ver, un momentito. A ver, vamos a hacer la comprobación de TikTok. Aguárdenme un minutito que pongo la comprobación. Ahí se me suelta. Esto. Siempre lo puedo hacer. Ahora creo que sí. Ahora sí. A ver, ¿en dónde estaba? ¿En dónde les estaba leyendo? ¿Qué cita era? Acá, en lo de Moisés. Bueno, lo vamos a dejar acá. Porque les había dicho que iban a hacer 2 partes. La última entrega del sacerdocio de Melquisedec lo iba a hacer dividido en 2 partes, pero quizá haga una tercera parte, porque es mucho lo que hay para ver. Son muchos apócrifos y es mucho el material, pero todo consta en poder mostrarte y confirmarte que sí había un sacerdocio previo al sacerdocio arónico levítico, como te dije desde el mismo comienzo, conforme al orden eterno, el orden de Melquisedec, o el orden de los antiguos, o el orden de Enoc, o el orden del cielo, como se le llamaba en la antigüedad. Pero me parece una manera muy, muy linda, muy hermosa de poder cerrar esta serie que nos ha llevado más de 20 capítulos acerca del sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec. Así que bueno, amados hermanos, nos estamos viendo en una próxima entrega. Vamos a ver si la hago hacemos una parte más o le agrego una tercera parte al último capítulo del sacerdocio de Melquisedec. Nos estaremos viendo en un próximo en vivo. Mis hermanos, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo en vivo.